Mis manos temblaban mientras sostenía la llave de la casa que no había visto en 15 años. El metal frío entre mis dedos parecía quemar mi piel. Algo en el aire se sentía diferente, equivocado. Las cortinas de la ventana se movieron ligeramente, como si alguien acabara de soltarlas. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Después de década y media de trabajo incansable, de noches sin dormir, de lágrimas derramadas en la soledad de un cuarto rentado a miles de kilómetros de distancia, finalmente estaba de regreso. Pero mientras giraba la llave en la cerradura, una sensación oscura me invadió el pecho. Era como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún se negaba a aceptar. El silencio que me recibió al abrir la puerta no era el silencio de una casa vacía. Era el silencio de quien ha sido descubierto. En la mesa de la sala vi 2 tazas de café aún humeantes. El aroma del perfume de mujer mezclado con colonia masculina flotaba en el ambiente. Y entonces lo escuché. Pasos apresurados en el piso de arriba. El crujido inconfundible de alguien tratando de moverse en silencio. Mi mundo comenzó a desmoronarse antes incluso de subir esas escaleras. Pero antes de continuar con esta historia que te romperá el corazón, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones, porque cada día compartimos historias reales de la vida, historias que te harán reflexionar, llorar y valorar lo que tienes. No te pierdas ninguna de nuestras historias diarias. Y si esta historia te está tocando el corazón, déjanos tu like aquí abajo y comenta desde qué ciudad nos estás escuchando o viendo. Tu apoyo significa todo para nosotros. Ahora sí, continuemos con esta historia que necesitas escuchar hasta el final. Mi nombre es Roberto Mendoza, y esta es la historia de cómo sacrifiqué los mejores años de mi vida por un amor que resultó ser una ilusión. Todo comenzó hace 15 años, cuando María y yo apenas teníamos 25 años. Éramos jóvenes, enamorados y completamente pobres. Vivíamos en un pueblito del interior donde las oportunidades eran tan escasas como el agua en época de sequía. Yo trabajaba en el campo de sol a sol por un salario que apenas alcanzaba para comer frijoles y tortillas. María era mi vida entera. Su sonrisa iluminaba incluso los días más oscuros. Cuando me abrazaba, sentía que podía conquistar el mundo. Teníamos sueños, muchos sueños, una casa propia, hijos, una vida digna. Pero la realidad era cruel, y los sueños no se comen. Una noche, acostados en nuestro colchón viejo, sobre el piso de tierra de nuestra humilde casa, María lloró en mis brazos. «No podemos seguir así, Roberto», me dijo con la voz quebrada. «Merecemos algo mejor. Nuestros futuros hijos merecen algo mejor». Esas palabras me destrozaron el alma, pero también encendieron algo en mí. Tenía que hacer algo. Tenía que ser el hombre que ella merecía, el proveedor que nuestra futura familia necesitaba. Fue entonces cuando mi primo Héctor me llamó desde Estados Unidos. Tenía un trabajo para mí en la construcción. El salario era bueno, decía. Podría enviar dinero a casa y en unos años regresar con suficiente para empezar de nuevo, con dignidad. Le propuse la idea a María. Al principio se negó rotundamente. «No quiero que te vayas», sollozaba aferrada a mi camisa. «Te necesito aquí, conmigo». Pero ambos sabíamos que era nuestra única salida. Después de muchas noches de conversaciones dolorosas, finalmente aceptó. «Serán solo 5 años», le prometí, secando sus lágrimas con mis pulgares. 5 años, y vuelvo con suficiente dinero para construir nuestra casa, para empezar nuestra familia como se debe. «¿Me prometes que volverás?», me preguntó, mirándome con esos ojos color café que tanto amaba. «Te lo juro por mi vida, María. Eres mi esposa, mi amor, mi todo. Nada en este mundo me impedirá volver a ti». La mañana que partí fue la más difícil de mi vida. María me acompañó hasta la parada del autobús. Lloramos juntos,
aferrados el uno al otro, como si pudiéramos detener el tiempo con nuestro abrazo. «Te amo», le susurré al oído. «Cada día que pase lejos de ti, trabajaré pensando en el momento en que vuelva a abrazarte». El viaje hacia el norte fue una pesadilla. Cruzar la frontera sin papeles fue arriesgar la vida. Pasé 3 días caminando por el desierto. Casi muero de sed. Vi a compañeros de viaje desfallecer. Pero cada vez que quería rendirme, pensaba en María esperándome, y eso me daba fuerzas para dar un paso más. Finalmente llegué a Texas. Mi primo me recibió y me consiguió trabajo en una empresa de construcción. El trabajo era duro, físicamente agotador, pero el salario era real. Por primera vez en mi vida, tenía dinero en las manos. Desde el primer cheque, le mandé la mitad a María. Cada quincena, religiosamente, iba a la agencia de envíos y transfería dinero. No importaba si había trabajado bajo el sol inclemente o en el frío helado del invierno. No importaba si estaba enfermo o agotado. Los primeros 5 años pasaron, pero cuando hice las cuentas, me di cuenta de que el dinero que había ahorrado no era suficiente para los sueños que teníamos. 5 años más, le dije a María por teléfono. Solo 5 años más, y tendré suficiente para comprar un terreno grande, construir una casa hermosa, y aún nos quedará dinero para empezar un negocio. Escuché su suspiro de resignación al otro lado de la línea. «Está bien, Roberto. Te esperaré. Siempre te esperaré». Pero algo empezó a cambiar. Las llamadas se volvieron menos frecuentes. Cuando la llamaba, a veces no contestaba. Cuando finalmente lo hacía, sonaba distante, apurada. «Estoy ocupada», me decía. «Ya sabes, cosas de la casa». Yo me decía a mí mismo que era normal, que 15 años era mucho tiempo, que ella tenía su vida allá y yo la mía acá. Pero en el fondo, una vocecita me susurraba que algo no estaba bien. Sin embargo, yo la callaba. No podía permitirme dudar. La duda me habría destruido. Seguí trabajando como un animal. Aceptaba todos los turnos extras que podía. Trabajaba sábados, domingos, días festivos. Mis compañeros me decían que estaba loco, que me iba a matar trabajando así. Pero ellos no entendían. Yo tenía un propósito, una misión: darle a María la vida que se merecía. Los años pasaron como un borrón de cemento, ladrillos y sudor. Mi cuerpo envejeció más rápido que mi edad. Mis manos se llenaron de callos sobre callos. Mi espalda empezó a dolerme constantemente. Las canas aparecieron en mi cabello antes de los 35, pero cada vez que miraba el saldo creciente en mi cuenta bancaria, sonreía. Cada dólar representaba un sacrificio, sí, pero también una inversión en nuestro futuro. En los primeros años, le había enviado lo suficiente para que remodelara la casa. Después, para que comprara un terreno a su nombre. Luego, para que empezara a construir nuestra nueva casa. Cada vez que le enviaba dinero para el material de construcción, me enviaba fotos del progreso. Una casa hermosa de 2 pisos estaba tomando forma. «Es perfecta, amor», le decía por WhatsApp cuando veía las fotos. «Pronto viviré ahí contigo». En total, durante esos 15 años, le envié más de $200,000. Era todo lo que había ganado, menos lo mínimo indispensable para sobrevivir. Yo vivía en cuartos pequeños, compartidos con otros trabajadores. Comía lo más barato posible. No tenía lujos, no salía, no gastaba en nada que no fuera absolutamente necesario. Cada centavo era para María, para nuestro futuro. Finalmente, después de 15 largos años, había llegado el momento. Había ahorrado suficiente. Tenía dinero en el banco. Nuestra casa estaba terminada según las últimas fotos que María me había enviado. Y yo ya no podía estar un día más lejos de ella. «Voy a regresar», le dije por teléfono 3 meses antes. «Ya es tiempo. Ya sufrimos suficiente». Hubo un silencio extraño del otro lado. «¿Estás seguro?», preguntó finalmente.
Su voz sonaba nerviosa. Tal vez deberías quedarte un poco más, juntar más dinero. No, respondí con firmeza. 15 años es suficiente. Te necesito, María. Necesito estar contigo. El dinero ya no importa. Lo que importa es que estemos juntos. Ella no dijo nada más. Solo un está bien apagado antes de colgar. Durante los 3 meses siguientes, traté de llamarla varias veces para coordinar mi llegada, pero casi nunca contestaba. Cuando lo hacía, la conversación era breve, fría. Pero yo atribuía su comportamiento a los nervios. 15 años era mucho tiempo. Era normal estar nerviosos por el reencuentro. Finalmente llegó el día. Arreglé mis papeles, compré mi boleto, empaqué las pocas pertenencias que tenía y emprendí el viaje de regreso. Esta vez no tuve que cruzar el desierto. Había conseguido una visa temporal. El viaje en autobús fue largo, pero cada kilómetro que me acercaba a casa hacía que mi corazón latiera más fuerte. Después de 22 horas de viaje, finalmente llegué a nuestro pueblo. Todo se veía igual y a la vez diferente. Las calles empedradas, la plaza central, la iglesia donde nos habíamos casado. Los recuerdos me inundaron. Tomé un taxi hasta la dirección donde estaba nuestra nueva casa. Cuando la vi desde lejos, el corazón casi se me sale del pecho. Era hermosa, justo como en las fotos. De 2 pisos, pintada de un color crema con detalles en marrón, con un jardín al frente y una reja de hierro forjado. Era el sueño que habíamos construido juntos. Pero mientras nos acercábamos, empecé a sentir esa sensación de la que les hablé al principio. Algo estaba mal. No sabía qué, pero mi instinto me lo gritaba. Pagué al taxista y me quedé parado frente a la reja por un momento, mirando la casa. Había una camioneta estacionada frente a la casa. No era vieja, era una camioneta nueva, del año. Eso me extrañó. Yo no le había enviado dinero a María para comprar un vehículo. Abrí la reja con cuidado y caminé hacia la puerta principal. Mis pasos sonaban demasiado fuertes en el silencio de la tarde, y entonces llegué al momento que describí al inicio. Saqué la llave que había guardado como un tesoro durante 15 años. La llave de nuestra vieja casa, preguntándome si serviría en esta nueva. Pero algo me decía que tenía que intentar. La inserté en la cerradura, y para mi sorpresa, la puerta estaba sin seguro. Se abrió con solo girar la manija. Y ahí estaban. Las 2 tazas de café humeantes, el olor mezclado de perfumes y el silencio culpable. Subí las escaleras lentamente. Cada escalón era como subir hacia mi propia ejecución. Mis piernas temblaban, pero no podía detenerme. Necesitaba ver. Necesitaba saber. Llegué al segundo piso. Había 3 puertas. Una estaba entreabierta. Era el dormitorio principal. Podía escuchar respiraciones agitadas adentro, murmullos susurrados de pánico. Empujé la puerta. Y ahí estaba mi María, la mujer por la que había sacrificado 15 años de mi vida, sentada en la cama. No estaba sola. A su lado, poniéndose apresuradamente una camisa, estaba un hombre. Era joven, tal vez de 30 años. Tenía el cabello engominado y usaba ropa de marca. Los 3 nos quedamos congelados en el tiempo. María me miraba con los ojos muy abiertos, la boca ligeramente abierta en shock. Su rostro había cambiado. Estaba más delgada, más arreglada, más diferente. Ya no era la muchacha sencilla que había dejado hacía 15 años. Roberto, susurró finalmente. No era un susurro de alegría o sorpresa feliz. Era un susurro de terror, de culpa descubierta. ¿Quién es? Pregunté con una voz que no reconocí como mía. Era una voz rota, hueca. Ella no respondió. El hombre se puso de pie, terminando de abrocharse la camisa. Me miró con una mezcla de incomodidad y... ¿lástima? Soy Ernesto, dijo con una voz sorprendentemente calmada. El esposo de María. El mundo dejó de girar. Las palabras no tenían sentido. ¿Esposo?
repetí como un tonto. Yo soy su esposo. María finalmente se puso de pie. Había lágrimas en sus ojos, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de incomodidad, de estar en una situación difícil. Roberto, yo iba a decirte, comenzó, pero su voz se quebró. ¿Decirme qué? Grité. Todo el dolor, toda la traición, toda la rabia de 15 años explotó en ese momento. Decirme que mientras yo me mataba trabajando en otro país, mientras me partía la espalda para enviarte dinero, ¿tú estabas aquí, con otro hombre? No es tan simple, intentó explicar. ¿No es tan simple? Los vecinos probablemente me escucharon, pero no me importó. Te envié todo, cada maldito centavo que gané en 15 años. Viví como un perro para que tú pudieras tener esta casa, esta vida. Ernesto dio un paso hacia adelante. Mira, amigo, yo no sabía toda la historia hasta hace poco. María me dijo que estabas de acuerdo, que eran solo amigos. Lo miré con incredulidad. ¿Amigos? Somos esposos. Estamos casados hace 16 años. María sollozó. Roberto, por favor, déjame explicar. Los primeros años te fui fiel, te lo juro. Pero pasó el tiempo y tú no volvías. Me sentía tan sola. Las llamadas se hicieron menos frecuentes. Empecé a pensar que tal vez habías encontrado a alguien allá, que nunca ibas a regresar. Porque estaba trabajando, rugí. Trabajando para ti, para nosotros. Conocí a Ernesto hace 7 años, continuó ella, la voz temblorosa. Él estaba ahí, era amable, me hacía sentir acompañada. Al principio solo éramos amigos, pero las cosas pasaron. Me enamoré de él, Roberto. Lo siento, pero me enamoré. ¿Y el dinero? Pregunté, sintiendo náuseas. ¿Y todo el dinero que te envié todos estos años? Ella bajó la mirada. Lo usé para construir esta casa. Pero esta casa es para Ernesto y para mí. Él vive aquí hace 3 años. Nos casamos hace 2. ¿Se casaron? La habitación empezó a dar vueltas. Pero tú ya estabas casada. Conmigo. Conseguí un divorcio, dijo ella en voz baja. Por abandono de hogar. Dijeron que, como no habías vuelto en más de 5 años, y no tenía noticias tuyas. Pero yo te mandaba dinero cada 15 días. Eso demuestra que no te había abandonado. El dinero llegaba a nombre de tu primo, dijo ella. Legalmente, no había prueba directa de que tú lo enviaras. Me dejé caer contra la pared, deslizándome hasta quedar sentado en el suelo. Todo mi mundo se había derrumbado. 15 años. 15 años de sacrificio, de soledad, de trabajo brutal. Todo por una mentira. Todo por una traición. Todo este tiempo, susurré. Todo este tiempo que me decías que me amabas, que me esperabas, era mentira. María se acercó, pero yo levanté la mano para detenerla. No podía soportar que me tocara. Al principio no era mentira, dijo ella con voz suplicante. Al principio sí te esperaba. Pero 15 años, Roberto. 15 años es mucho tiempo. La gente cambia. Yo cambié. Tú cambiaste. Ya no somos las mismas personas que éramos. Yo no cambié, dije con voz quebrada. Yo seguí amándote cada maldito día. Cada maldito día. Ernesto puso una mano en el hombro de María. Ese gesto posesivo fue como un cuchillo en mi corazón. Creo que deberías irte, dijo Ernesto con una voz que pretendía ser firme, pero que sonaba incómoda. Esta es mi casa ahora. Eso me hizo reaccionar. Me puse de pie de golpe. Tu casa. Yo pagué por cada ladrillo de esta casa. Yo me rompí la espalda para construirla. Está a nombre de María, dijo él. Legalmente es de ella. Y como es mi esposa, no recuerdo con claridad lo que pasó después. Solo recuerdo que salí de esa casa tambaleándome, con las lágrimas nublando mi visión. María gritaba algo detrás de mí, pero no podía escuchar sus palabras sobre el rugido de sangre en mis oídos.
Caminé sin rumbo por el pueblo durante horas. La gente me miraba extrañado, pero no me importaba. Cuando oscureció, terminé en la banca de una plaza, con la mirada perdida en la nada. Había perdido todo. 15 años de mi vida, todo mi dinero, mi esposa, mi hogar, mis sueños. Todo se había evaporado como el humo. Pero entonces, mientras estaba ahí sentado en la oscuridad, procesando el dolor más grande de mi vida, algo dentro de mí comenzó a cambiar. La tristeza y la desesperación empezaron a transformarse en algo diferente. Me di cuenta de algo. Durante 15 años había vivido para otra persona. Había sacrificado mis años, mi salud, mis experiencias, todo por hacer feliz a alguien más. Había posponed mi propia vida pensando que era noble, que era amor. Pero el verdadero amor no debería requerir que aniquiles tu propia existencia. El verdadero amor no debería costarte todo sin recibir nada a cambio. María me había traicionado, sí, pero yo también me había traicionado a mí mismo. Me había olvidado de que yo también importaba. Me había convertido en un fantasma, una máquina de enviar dinero, sin identidad propia. A la mañana siguiente, fui a ver a un abogado. Le conté toda la historia. Tenía todos los comprobantes de los envíos de dinero, todas las pruebas de que yo había financiado la construcción de esa casa. Aún tenía mi acta de matrimonio original con María. Es un caso complicado, admitió el abogado. Pero tienes bases legales, podemos pelear. Y eso hice. Demandé por la recuperación de mi inversión en la propiedad. El proceso legal fue largo y doloroso, pero tenía algo que no había tenido en años, un propósito que era para mí. Mientras el caso avanzaba, hice algo que nunca había hecho. Empecé a vivir para mí mismo. Con lo poco que me quedaba, renté un cuarto pequeño en el pueblo. Conseguí trabajo en una empresa de construcción local. El salario era mucho menor de lo que ganaba en Estados Unidos, pero era suficiente. Y por primera vez en 15 años, empecé a guardar dinero para mí. Empecé a comprarme ropa nueva. Empecé a salir, a conocer gente, a hacer amigos. Empecé a vivir. El caso legal tomó 2 años. Finalmente, el juez dictaminó que, aunque el divorcio por abandono era técnicamente válido debido a las formalidades legales, yo tenía derecho a ser compensado por mi inversión en la propiedad. María y Ernesto fueron obligados a pagarme la mitad del valor de la casa. No era todo lo que había invertido, ni de cerca. Pero era algo. Era justicia, aunque fuera parcial. Con ese dinero, hice algo que nunca pensé que haría. Compré un pequeño terreno en otra ciudad, lejos de ese pueblo lleno de recuerdos dolorosos. Construí una casa modesta, pero mía, solo mía. Y entonces conocí a Laura. Ella era una mujer de 40 años, divorciada, con 2 hijos ya grandes. No era joven, no era perfecta, pero era real, era presente, era honesta. Cuando le conté mi historia, no me tuvo lástima. Me miró a los ojos y me dijo, el pasado no te define. Lo que haces ahora, eso es lo que importa. Hoy, 3 años después de aquel día devastador, tengo una vida nueva. No es la vida que imaginé hace 18 años. No es la vida perfecta de las películas, pero es real. Es mía. Y es suficiente. Laura y yo vivimos juntos en mi pequeña casa. Nos amamos, sí, pero de una manera diferente, más madura. No con la pasión ciega de la juventud, sino con la comprensión profunda de 2 personas que han sufrido y han aprendido. A veces, todavía pienso en María. A veces me duele pensar en esos 15 años perdidos. Pero entonces, miro a mi alrededor. Veo la vida que he construido con mis propias manos, y me doy cuenta de algo. Esos 15 años no estuvieron completamente perdidos. Me enseñaron una lección invaluable, que no puedes vivir para otra persona, que el amor verdadero requiere presencia, no solo sacrificio, que antes de hacer feliz a alguien más,
Tienes que aprender a hacerte feliz a ti mismo. La traición de María fue dolorosa, la más dolorosa que he experimentado, pero también fue, en cierto modo, mi liberación. Me liberó de la ilusión, de la fantasía, de la vida que nunca fue real. Ahora vivo en la realidad. Y la realidad, aunque imperfecta, es infinitamente mejor que la más hermosa de las mentiras. Si pudiera volver atrás, ¿cambiaría las cosas? Por supuesto. No me habría ido por 15 años. Habría encontrado otra manera, aunque fuera más difícil. Habría priorizado la presencia sobre el dinero. Habría entendido que estar juntos, aunque fuera en la pobreza, valía más que cualquier casa de 2 pisos. Pero no puedo volver atrás. Nadie puede. Solo podemos seguir adelante, cargando las lecciones de nuestro pasado, pero sin dejar que nos definan. Esta es mi historia. La historia de cómo lo di todo durante 15 años, solo para descubrir una verdad devastadora. Pero también es la historia de cómo, después de perderlo todo, finalmente me encontré a mí mismo. Y al final, eso es lo que realmente importa. A veces, lo que parece ser el fin del mundo es en realidad el principio de tu verdadera vida. El dolor más grande puede convertirse en la lección más valiosa. Y la traición más profunda puede ser el empujón que necesitabas para finalmente empezar a vivir para ti mismo. Que esta historia te haga reflexionar sobre el valor de la presencia, sobre el equilibrio entre el sacrificio y el amor propio, y sobre la importancia de no perder tu identidad en el proceso de amar a alguien más.